Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a esta vuelta al mundo de las arqueologías, pues de varios puntos de este globo terráqueo. En esta ocasión vamos a estar hablando de arqueología peruana. Les saludan con mucho ánimo sus anfitriones, Wendy Osorio y Omar Espinosa. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que ya ha colaborado con nosotros aquí en Libreta Negra MX, en esa serie bastante bonita de arqueólogas, voces arqueológicas, que pues bueno, nos dio una perspectiva única de un perfil importantísimo en Perú. En esta ocasión nos acompaña Verónica Chirinos Cubillas. ¿Cómo estás? Hola Mar, hola Wendy, ¿cómo están? Yo contenta de volver a compartir con ustedes, con Libreta Negra, con este proyecto tan importante de divulgación después de la historia, de la arqueología y el patrimonio, ¿no? Pues claro, bienvenida otra vez ahora al podcast, porque sí, cuando terminen corran a ver este episodio de la arqueóloga Rebeca Carrión Cachot, muy importante, pionera en la arqueología peruana, y también su participación en esta charla, en este encuentro que tuvimos de voces, mujeres y arqueólogas. Entonces, después de ver este episodio, corran a ver ese, donde verán la participación de Vero. Entonces, pero hoy vamos a hablar de la arqueología peruana, que es súper taquillera, eso nadie lo puede negar, pero bueno, ¿qué tan cierto es lo que vemos en los medios? ¿Qué tan cierto es lo que a veces podemos ver en la escuela? ¿No? ¿Por qué no? Pero cuéntanos tú, Verónica, pero vamos a empezar con la pregunta que le hemos hecho pues a casi todos los invitados aquí que vienen a hablar sobre estos temas de arqueología. ¿Qué es la arqueología, Verónica? Gran pregunta. ¿Qué es la arqueología? Si alguien ya tiene una respuesta uniforme, por favor que me la diga. Bueno, vamos a contestar desde lo que creo yo, ¿no? Lo que considero yo que es la arqueología para mí es una oportunidad, ¿no? de poder conocer otras formas de vida. Vamos a decir, sí, formas de vida en el pasado, porque es en lo que más nos enfocamos. Es también una forma de cubrir nuestras ansiedades de exploración, de conocimiento, de búsqueda, de respuestas a unas preguntas de cómo es el ser humano, ¿no? Sí siento que es una disciplina humanista completa, porque aborda todos los aspectos de la vida humana, y nos ayuda, creo, a ubicarnos, a contextualizarnos en el mundo que nos ha tocado vivir, pero también a entender por qué es que estamos donde estamos. Entonces siento que es una de esas vías, esos caminos de vida fascinantes que pueden satisfacer deseos muy personales, ¿no? Sueños muy personales, pero también que te hacen formar parte de un colectivo interesante y variopinto. Entonces, es una forma de vida, ¿no? Hay que disfrutar, creo yo, la experiencia de la curiosidad para poder ejercer la arqueología. Una de las grandes preguntas que siempre ha tenido la humanidad, ¿por qué estamos aquí? Y eso lo podemos trabajar desde la arqueología, y eso es bien interesante, ¿no? Por otro lado, voy a retomar ahora y más adelante esto que tú dices, que es la arqueología es como un modo de vida, ¿no? Nosotros, y quizá lo vayan viendo en esta serie que estamos armando, para empezar no tenemos una sola definición de arqueología, sino en realidad ya pensamos que hay diferentes arqueologías, no solamente por una situación geográfica, sino también cómo entendemos el concepto, cómo la ejercemos, cómo la estudiamos, cómo la entendemos. Entonces, ¿cómo entendemos la arqueología peruana? Y un poquito para empezar, pues ya con la materia dura, ¿cómo es ejercer la arqueología en Perú, Verónica? Pues para entender primero cómo funciona un poco la arqueología en mi tierra natal, es creo súper importante conocer cómo fue que llegó, ¿no? a formarse a personas tal cual como arqueólogas, arqueólogos allá. Entonces,
Creo que es súper importante que empecemos a ver en qué contexto se empezó a enseñar en las universidades. Inicialmente era una de las ramas de la historia en las universidades. Estamos hablando de inicios, ¿no?, del siglo XX. No había como tal una formación en arqueología, pero sí mucho interés desde mucho antes por conocer las sociedades del pasado que habitaron lo que se conoce como el área andina. Entonces, la forma como hoy en día se ejerce la arqueología tiene mucho que ver con cómo se fue conformando en el tiempo. Podemos reducirlo, digamos, muy rápidamente a 3 momentos que han sido estudiados y han sido explorados por los arqueólogos de hoy en día para conformar, ¿no?, ciertas teorías y también una serie de periodizaciones que se manejan para entender la cronología de la arqueología peruana. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que hay una primera etapa que parte desde la época de contacto, ¿no?, el siglo XVI, hasta el siglo XVIII, que es como una etapa de estos exploradores, ¿no? Las primeras personas que empiezan a hacer sus descripciones de las zonas arqueológicas, que en ese momento ya no estaban ocupadas o siendo utilizadas por el Imperio Inca, pero que sí era parte del paisaje, ¿no?, con el que se encontraron estos primeros exploradores, vamos a decirle, y cómo estas descripciones, sus dibujos, sus descripciones textuales empiezan a configurar una idea de lo que es la sociedad o la cultura andina, ¿no? Ya pues para el siglo XVIII, XIX, que empiezan estos viajes de exploración, los viajeros ya un poquito más con un conocimiento sistematizado de lo que está pasando en todo el continente americano, llegan al área andina y empiezan también a definir ciertos rasgos, ¿no?, que son muy particulares del área andina, y que de pronto empiezan también a enfocarse en determinados objetos, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, para todo el tema de lo que es la cerámica, que es un hito para la arqueología en general, ¿no? Llama más la atención una cerámica como la que se encuentra en el norte del Perú que la que pues se puede encontrar en la sierra, ¿no? Porque no es muy vistosa, no es muy llamativa. Entonces empieza también todo este desarrollo de búsqueda de objetos valiosos para la venta, ¿no?, para el intercambio de objetos exóticos, etcétera, y también la conformación de colecciones de museos, ¿no?, nacionales. Entonces, esa etapa también es súper importante porque es aquí donde empieza a desarrollarse yo creo que es como que la arqueología pionera, ¿no? Tenemos a Max Zülle, a Julio Cetello después, ¿no?, al inicios del siglo, fines del XIX, inicios del XX, que ya empiezan ellos a definir lo que ellos entienden como orígenes de las civilizaciones andinas, empiezan a definir cuáles son como que las etapas de desarrollo cultural en esta área. Empiezan también a intervenir en el Congreso de la República para definir leyes que permitan una protección del patrimonio, ¿no?, nacional. Hay muchos esfuerzos también en la academia. Entonces es una arqueología que tiene una misión. Si bien no está totalmente sistematizada, tiene una misión bastante específica, que es la de poder dar luz y también dar valor a estos testimonios, ¿no?, de las culturas antiguas de la región. Y bueno, yo diría que ya una arqueología tal cual, una arqueología científica, que es más o menos lo que se suele decir, está siendo aplicada con metodología, con un tratamiento, ¿no?, serio de los datos de excavación. Puede decirse que está dándose a partir de la segunda mitad del siglo XX y que ya cuenta también con un respaldo de pues todos los avances tecnológicos de esa época, ¿no? Lo de la datación radiocarbónica y también ciertos análisis
de intervención, incluso de conservación, que nos permiten conocer más a fondo los materiales. Pero me parece que en eso se asemeja mucho, ¿no?, a lo que pasa también en México. Digamos que se atraviesan estas grandes 3 etapas, ¿no?, generales de aproximación a lo arqueológico en estos países, donde siento que hay un parteaguas es cuando empieza a legislarse sobre tanto el patrimonio arqueológico, como así se denomina aquí, como cuando se refiere a al patrimonio cultural en general, ¿no?, de la nación. Y también, bueno, con cómo se imparte la carrera, la disciplina arqueológica en las universidades. Entonces, sí hay mucho que revisar para entender cómo es hoy la arqueología. No sé si ya les comento de qué va un poco. Básicamente hay hoy en día, uno puede estudiar arqueología tanto en universidades del Estado, nacionales, como en universidades privadas, ¿no? Las más conocidas definitivamente son en arqueología las que están en Lima, en la capital del Perú. La Universidad Nacional Mayor San Marcos es la que imparte arqueología desde, pues, sus inicios, digamos, como disciplina. Justamente podría decirse que fue Julio Cetello, ¿no?, y Toribio Mejía Gespe, Rebeca Carrión Gachot los que impulsan la disciplina en la universidad, pero también ellos están a la par brindando cátedra en la universidad privada, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Y como ambas universidades están incluso muy cerca una de otra, ahí en Lima, pues el intercambio ha sido siempre constante, ¿no? Obviamente hay muy poco alumnado hasta el día de hoy en la Universidad Católica, y la mayoría de gente pues opta por la nacional porque pues es gratuita, ¿no? Lo que es curioso, porque aquí yo veo como bastantes paralelismos entre México y Perú, porque como dices, la historia en estas 3 fases, los viajeros, ¿no?, los exploradores, y luego cómo se fue sistematizando, haciendo un poco más académica, incluso llegando a institucionalizarse, pues tiene más o menos las mismas fechas. Es decir, aquí en México, a partir de 1920 en adelante, ya tenemos como una cosa mucho más estructurada. En 1939 se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que va a regular todo, ¿no? Y de ahí salen, en este caso, como lo que estás diciendo, pues escuelas públicas, ¿no?, en donde se puede estudiar arqueología. En México, en ese momento nada más había una, que era la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y después ya se fueron como a las universidades, pero pues es como un caminito muy similar. Incluso se dice culturalmente que es similar también, es decir, se ha catalogado a las culturas tanto en el actual territorio mexicano como en el actual territorio peruano como estas grandes civilizaciones originarias, ¿no? ¿Qué opinas de eso, por ejemplo? Sí, eso es creo que es una discusión constante, ¿no?, en las disciplinas hermanas también, ¿no?, en historia, en antropología social. Mi opinión es que eso, por un lado, nos beneficia, digamos, a quienes estamos circunscritos en estas áreas, en estas regiones. Por otro lado, me refiero como interés profesional, ¿no? Por otro lado, sí siento que perjudica mucho a un acercamiento un poquito más completo de la complejidad que puede haber habido en el continente a nivel de pues sociedades cuyo aporte cultural, ¿no?, cuyo aporte cultural pues está justamente en esto que estamos llamando civilizaciones originarias, ¿no? Esa construcción hasta hemos discutido, me recuerdo en una clase, si era o no una visión dicotómica, ¿no?, del pasado americano. El solamente hablar de Andes y Mesoamérica, Claro.
Porque incluso en los textos, cuando revisas lo que dice Covarrubias o lo que dice el mismo Max Ule o Tello sobre estas cosas que están ellos viendo, hay una disputa por cuál es, ¿no?, la mejor orfebrería, cuál es la mejor cerámica, si lo olmeca está más bueno que más bonito que lo chavín. Entonces es como, o sea, no, ponerlos a ese nivel digamos, de comparación, sí me parece dañino, pero es muy a tono con la época, ¿no? Porque curiosamente seguimos utilizando esas interpretaciones, que ese es otro tema que nos llevaría todo un podcast nuevo, pero nada más hay que dejar aquí, o lo voy a dejar sobre la mesa un poco antes de que continuemos, que llamamos estas culturas originarias como se les dicen la semilla de la civilización, ¿no? Y entonces en todo el mundo en realidad nada más hay 4 o 5, ¿no? Que son Andes, Mesoamérica, Mesopotamia, Egipto y Grecia, supongo. Y pues como que esas son la cuna de la civilización. Y aquí en América pareciera que solo están esas 2, ¿no? Y de repente hay arqueólogos mexicanos para ver cuál es la mejor o cuál es la más original. De hecho, esto es muy curioso porque estábamos platicando con Natalian de la Torre de Puerto Rico y nos estábamos diciendo, pues, cuál es el origen más originario y por qué las raíces siempre tenían que ser indígenas y españolas, ¿no? Y creo que ustedes tienen allá en Perú, pues, un poco lo mismo, ¿no? O sea, pensando en estas comparaciones y pues en todo el trasfondo quizá político también que están usando, pero pues sí, ¿no? Es como una discusión que se tiene académicamente y para afuera luego, o sea, surgen otras cosas que están como en un atraso, ¿no? O sea, nosotros estamos discutiendo ya otras cosas y en los libros de historia todavía siguen repitiéndose como los mismos puntos, ¿no? Sí, no veo que sea un tema resuelto ni en las aulas ni a nivel, digamos, cotidiano, ¿no? Incluso el tema con el maíz o con ¿no? ¿Dónde encontramos el maíz domesticado más antiguo de América? ¿Dónde encontramos el cacao, ¿no? También más antiguo de América? O cuál es el origen el estado, ¿no? El más antiguo de América. Es toda una discusión que sí solamente ocurre a nivel regional, por ejemplo, en el área andina, para no decir fue en la costa, fue en la selva, fue en la sierra. Imagínense a nivel continental, ¿no? Lo curioso, creo yo, es que ahora lo que nos está diciendo la arqueología es que no fue o sea, es que también el problema es cómo vinculamos estas regiones a países, ¿no? Repúblicas, me refiero, ¿no? Porque cuando se habla de Andes, muy pocas personas saben que abarca lo que hoy también es el norte de Chile y Argentina, o Colombia y el Ecuador, ¿no? Bolivia. Entonces se cree que todo está en Perú y solo ocurrió ahí en esa frontera política republicana, y pues no. Entonces eso ha afectado mucho el intercambio académico con los pares en Ecuador, con los pares en Colombia. Es difícil porque incluso las terminologías, las periodizaciones se piensan, ¿no?, de manera fronteriza, pero política, y no de manera regional. Entonces es difícil dialogar. Eso yo creo que es una dificultad que estamos arrastrando todavía. Pero al día de hoy, Verónica, ¿cómo se ha conformado esta historia cultural? ¿O cuál es la versión más aceptada? Sabemos que a veces... sí, es una pregunta. Pues ahí. No, este capítulo va a durar como 3 horas, agárrense. Claro, porque desde la academia se debaten, se actualizan, pues... No sé si constantemente, pero sí desde diversas posturas, ¿no? Pero también a veces el discurso, por ejemplo, aquí que se maneja desde la cuestión gubernamental, pues luego también quiere seguir nada más una línea, ¿no? Como de mirar una evolución unilineal, con un origen con esta cultura madre, y enfatizar a ciertas regiones nada más del país, ¿no? O sea, como dando esta imagen tal vez no muy real, de cómo ha sido el desarrollo cultural desde tiempos prehispánicos. Pero, ¿cuál es el caso del Perú? Yo diría que ahí hemos avanzado afortunadamente mucho en pocos años. En los últimos, creo, 20 años ha habido, gracias también a la inversión que ha habido en proyectos de excavación e investigación de sitios
muy tempranos, es decir, de los más antiguos que hay en la región, se ha podido ya evidenciar, ¿no? que estas ideas un poquito ya superadas de Chavín cultura madre, lo que se enseña en las escuelas, está ya superado, o sea, incluso a nivel justo de primaria, secundaria, ¿no? Pero la historia cultural, pues sí ha tenido muchas propuestas en su momento, sobre todo en los 60s, en los 50s, que había esta carrera por ver quién presentaba la periodización más completa, más acertada, porque se estaban haciendo una serie de exploraciones en diferentes sitios de la costa del Perú. Se pensaba que pues quien diera en el clavo, ¿no? Con la propuesta, pues el día sería quien hiciera historia, ¿no? Historia finalmente, historia de arqueología. Pero a la fecha nos hemos quedado con 2, porque ya depende de cada arqueólogo o arqueóloga de lo que le guste más. Tenemos la propuesta de Rowe, que es también de inicios de los 60s, la de los periodos intermedios y horizontes, ¿no? Que es justo una visión bastante esquemática de los desarrollos culturales que ocurren en la región. Es esta que empieza por ahí de 9000 antes de nuestra era, con lo que se llama el precerámico, ¿no? Porque es como que también una visión de sociedades sin cerámica, sociedades pues agricultoras, cazadoras, recolectores, ¿no? Y luego ya pues hacia el año pues que es, sí, 2000, ¿no? Es de antes de nuestra era, 2000 antes de Cristo, hay esto del periodo, él lo llama periodo inicial, ¿no? Ya superado el periodo inicial, ya en el 200 antes de Cristo, luego empieza este primer horizonte, que es el horizonte temprano, que en términos generales es empezar a ver en la arquitectura, en la cerámica y en una serie de soportes, una serie de imágenes que es lo primerito que vemos en Chavín de Huántar, ¿no? Cuando vamos al sitio. Chavín es lo que está predominando, lo Chavín, voy a decir, es lo que está predominando en el horizonte inicial. Y luego tenemos un intermedio temprano. Un intermedio siempre hay que entenderlo como un crisol de diversidad, ¿no? Que ocurre en toda la región, tanto en la costa como en la sierra. Ahora es importante decir que lo de la selva no se puede hablar mucho porque precisamente no ha sido explorado a fondo arqueológicamente y solamente tenemos noción de lo monumental, ¿no? De lo que está pasando ahí ya en los periodos más tardíos. Y luego otro horizonte de un estilo, porque finalmente es eso lo que el registro arqueológico empieza a desarrollar, es el horizonte medio, que es el que está en medio simplemente del esquema, que es lo que se está entendiendo como lo Wari, que es un desarrollo cultural intensivo de las manifestaciones culturales Wari, desde la sierra venimos a hacer la sierra sur, Ayacucho, lo que hoy es Ayacucho, ahí en Perú, y luego otra vez un periodo intermedio tardío, en el que hay otro crisol, ¿no? De desarrollos culturales ya a nivel un poquito más como estatal, del que curiosamente hay muy poco a nivel arqueológico que se haya investigado. Hay más registro histórico, es decir, en documentos, ¿no? De lo que se pudo ver en el siglo XVI y que se describió en el siglo XVI de estas sociedades que empezaron a desarrollarse autónomamente en diferentes partes de los Andes. Y el final, digamos, de esta periodización es el horizonte tardío con el Imperio de Tahuantinsuyo. Entonces, Rowe lo que hacía era, en este caso, solamente esquematizar, ¿no? Poner ciertos extremos con unas fechas muy precisas, pero no quería cargar esta periodización de una denominación de algún nivel cultural, ¿no? Que se haya dado. Simplemente es como una forma de organizar y sistematizar toda la información que se está encontrando. Lo que hace Lumbreras es ya darle un fondo histórico, ¿no? Y Lumbreras casi a finales del 60 dice, no me parece, o sea, sí está bien que ordenemos nuestros materiales, ¿no? En el tiempo, en el espacio, pero es importante también saber
qué caracteriza, ¿no? ¿Qué tipo de fenómeno social está ocurriendo en estos momentos? ¿Por qué los estamos diferenciando? Entonces él prefiere llamarle al periodo al horizonte temprano o al periodo inicial, y el periodo inicial empieza a llamar como formativo, ¿no? El formativo, que es un periodo que termina siendo muy fácil de evidenciar cuando explicas qué significa, ¿no? Hay una evidente complejidad social porque hay ya arquitectura pública o arquitectura monumental, hay total pleno manejo del suelo, ¿no? Para ya sea el cultivo o domesticación de plantas, hay domesticación de animales, hay irrigación de áreas desérticas, hay toda una complejidad, hay crecimiento poblacional, una identidad que se puede ver reflejada en los estilos, en las formas de hacer las cosas, y sobre todo se puede evidenciar también esto de las clases, ¿no? Las clases sociales jerarquizadas. Entonces es el punto de partida para Lumbreras de lo que es el concepto de lo andino, ¿no? O de la otra vez civilización andina. Entonces por eso se le llama formativo. Y ya luego él habla de que, es en el... ocurre luego, pues, después del formativo, una variedad, ¿no? Ya se rompe esta unicidad de formas de hacer estos estilos, ¿no? Ya lo chavín empieza a ser como desplazado en el registro y empezamos a ver esta diversidad de culturas, y es aquí en el desarrollos culturales, que así le llama él, donde estamos encontrando lo Nazca, lo Moche, ¿no? Lo Lima, en la Sierra Huarpa, Cajamarca, y si uno se pone a ver cada uno de estos, evidencias arqueológicas que ocurren para estos momentos en estas culturas, sí puedes notar que no hay cosa parecida a algo que uno pueda llamar unidad cultural andina, ¿no? Realmente son cosas muy diferentes. Claro. Lo que pasa ahí. Diversidad y complejidad son las palabras, ¿no? Que siempre tenemos que tener presente a la hora de hacer estas reconstrucciones, ¿no? Sobre el desarrollo de regiones y de culturas, que debemos quitarnos esa idea, aunque aquí yo creo que todavía nos hace falta como desarraigarnos de esta idea, sobre todo, por ejemplo, de los olmecas. Lo de cultura madre está muy presente en el imaginario colectivo. Y respecto a esto, yo quería preguntarte, si bien, por ejemplo, nos dices que ya es algo como que está superado, ¿no? Con lo chavín, pero en la percepción pública, Verónica, ¿cómo se mira? ¿Cuál es la versión, digamos, que circula ahí respecto a este desarrollo cultural? Porque mayormente tal vez la información llega... pues tal vez en la escuela, ¿no? En la educación básica, de acuerdo al plan de estudios ahí que se enseña, sobre todo en las materias de historia, o también desde los medios de comunicación también, ¿no? O sea, ¿cómo es esta percepción del público de la arqueología y de esta historia de desarrollo cultural? Ha habido muy poca tradición, yo digo, de vincular esta identidad nacional con el pasado prehispánico, para empezar. Yo lo estoy comparando precisamente con lo que veo acá en México, ¿no? Claro. O sea, a ese nivel no se ha dado en Perú, pero últimamente, en los últimos, yo diría, 20 años, ha habido una fuerte campaña de una idea de una arqueóloga que yo respeto y admiro mucho por todo lo que ha logrado, no solamente a nivel de investigación arqueológica, sino a nivel precisamente de hacer mediático el tema de la arqueología en el Perú, y es este tema de Caral, ¿no? Caral como la civilización más antigua de América. Esa es como que la idea que ha desarrollado por tantos años la arqueóloga Ruth Shady. Y ha sido tan fuerte la campaña
¿no? A nivel, pues, de marketing, sí, hay que decirlo, a nivel también de turismo, de comercio exterior, porque son cosas que implican esfuerzos e inversiones extranjeras también. Y entonces ha sido tal el empeño que uno ve incluso lo que consumen en sus cuadernos de clase y en sus libros de historia los niños, y es como lo primero, ¿no? Caral es lo más antiguo, y este es el origen de los quipus, y este es el origen de todo lo que conocemos después con los incas. Aquí fue donde ¿no? Entonces hemos pasado de cultura madre chavín, ahora casi a Caral como el origen de todo, ¿no? Esto es, o sea, no lo digo tampoco como reproche, pero siento que por un lado ha sido positivo porque nos ha hecho ver, retroceder mucho en el tiempo. Estamos hablando del 3000 antes de Cristo, ¿no? De que ocurre una gran fundación de la complejidad social que ocurrió por lo menos en la costa, ¿no? En la región andina, en la costa de los Andes centrales. Entonces, yo veo que eso es un discurso, esto de cara a la civilización más antigua de América, es un discurso que ha permeado muy bien en las escuelas y también en los museos, ¿no? Pero es una oportunidad, más que un problema, lo veo como una oportunidad para empezar a discutirlo, ¿no? Porque es lo que me llega a mi sobrina a contar, ¿no? De que le enseñan en su colegio, entonces yo le puedo decir algunas cositas también por ahí para hablar de que, pues, y lo voy a decir, no sé, hay arqueólogos que sí siempre van a considerar que lo que están investigando es siempre lo más importante, ¿no? Hay un deseo también porque sea así, entonces a veces los datos no se manejan de manera objetiva. Claro, pasa, pues creo que en ambos países es importante determinar, pues que muchas veces lo arqueológico como que sí se avienta o se echa un clavado a la profundidad histórica, ¿no? Es más o menos relativo lo que tenemos aquí en México con el fenómeno olmeca, que pues realmente se ha utilizado con fines políticos, donde sí hay una clara línea de decir esto es lo que fundó México, ¿no? El México actual, ¿no? Está fundado por los olmecas y por los mexicas, porque no hay son como esos dos polos, ¿no? Pero lo que estamos viendo y lo que tú nos estás contando ahorita, Verónica, es que en realidad en el territorio, y además es un territorio que actualmente está contenido, pero como bien dices, en realidad no lo fue en ese momento. O sea, uno no dice, ay, aquí es la frontera y ya se acabó la cultura, ¿no? Pasa aquí también en México. Aquí en México luego tenemos la noción de que, bueno, sí existían muchas culturas en la época prehispánica, pero eran todas así, convivían, ¿no? En el mismo tiempo y casi en los mismos espacios. Cuando hay como a veces había como situaciones de agrupación muy chiquito, por decir solamente en Oaxaca, aunque en realidad no sucedía porque había redes de intercambio comercial bastante amplias y pues básicamente a larga distancia. Entonces tenemos básicamente una historia de, ¿qué les gusta? 3000 años, donde ahí pensemos simplemente en términos humanos. ¿Cuántas generaciones pasan por 3000 años? ¿No? Entonces, simplemente con ese punto podríamos dimensionar, ¿no? Lo complejo que es pues una cultura, ¿no? Un grupo social que se va desarrollando, que tiene ciertas características, que va a lo mejor migrando también, o sea, que se va ampliando, que se reduce, y eso a veces no lo contemplamos muchas veces en las descripciones, ¿no? O sea, en arqueología o nos enfocamos en el puntito más pequeño y original, o hablamos así como en regiones conjuntas, como si todas se movieran como jugadores de fútbol americano al unísono, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo,
Ahora, en este momento, bueno, regresando al primer punto que estábamos hablando, que nos decías, ¿no? Que hay un momento en que se empieza a institucionalizar el ejercicio de la arqueología. Yo ahí quiero preguntarte actualmente, ¿cómo es la participación de estas instituciones? Porque, por ejemplo, en el caso de México, pues tenemos al único Instituto Nacional de Antropología e Historia, que pues sí utiliza mucho de la arqueología, ¿no? Entonces, pero ahí cómo funciona, cuál es la dinámica, cuál es la estructura e institucionalidad respecto al ejercicio y pues también al manejo del patrimonio arqueológico de Perú. Sí, ahí pues parte de hace no mucho, en el 2010 u 11, no estoy muy segura, fue que se creó el Ministerio de Cultura del Perú. Y este Ministerio de Cultura absorbe lo que era el Instituto Nacional de Cultura, que antes estaba en el Ministerio, o como mejor lo entiendan, como la Secretaría de Educación, ¿no? Y ahora, desde el 2010, 2011, el Ministerio de Cultura es el que pues absorbe todo lo que tiene que ver con la legislación de preservación, investigación, conservación, difusión del patrimonio cultural del Perú, ¿no? Y entonces cuando se crea una dirección general que se llama Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, porque también hay una dirección de patrimonio histórico, ¿no? Es como ahí vamos como separando también los objetos, ¿no? de ley, que son sujetos de ley. Pero en general todo lo que es patrimonio cultural está regulado por una ley general, que es la Ley General 28296, que se decretó en el 2004, y esa ley ahí un poco explica qué tipo de cosas es la que el ministerio puede regular, ¿no? Y básicamente en Perú lo que se regula es más bien un actor que monitorea la actividad arqueológica, pero que no interviene mucho en la decisión de lo que se investiga o no se investiga. Entonces, yo siempre digo que hay una gran libertad para ejercer la arqueología allá, porque con que uno consiga un mecenas, ¿no? Un financiamiento adecuado para la investigación, y uno siendo arqueólogo registrado en un registro nacional de arqueólogos del Perú, puede llevar a cabo y emprender investigación arqueológica, ya sea con fines de investigación, con fines de conservación, con fines de estudio de colecciones, etc. O sea, si yo ahorita viajo a Perú y me registro y ya llevo mi lana, ¿puedo investigar en Perú? O sea, como arqueólogo mexicano. Ahí tendrías que asociarte con un arqueólogo peruano, de nacionalidad peruana, ser como codirector de un proyecto para poder hacer arqueología. Y pero bueno, sí. Yo había escuchado, Verónica, bueno, esto es puro chisme también, que las misiones italianas tienen una fuerte presencia en la arqueología peruana. Sí, la misión italiana, pero yo diría que más histórica es la japonesa, ¿no? Órale. La misión japonesa ha sido una de las que ha formado cantidad de arqueólogos en Perú, y ya saben, con esta precisión, esta disciplina, ¿no? que es tan requerida en arqueología y tan apreciada. Siento que esas misiones ambas son de las que más han cooperado en investigación del Perú. Y justamente si se tiene un codirector de nacionalidad peruana, y también registrado ahora, hay un colegio de profesional de arqueólogos donde uno tiene que estar al día registrado para poder ejercer, para poder dirigir proyectos, para poder firmar también otro tipo de modalidad de intervenciones, que es la arqueología de contrato, ¿no? Ya sea para obras públicas o privadas en territorio nacional. Entonces, lo que les decía, o sea, la legislación lo que hace básicamente bajo esta ley general que les comentaba, hay un reglamento de investigaciones arqueológicas, de intervenciones arqueológicas. Me parece que el ajuste último fue en el 2014, si no me equivoco. Entonces ahí se precisaban definiciones, ¿no? De tipos de proyectos de investigación,
modalidades de investigación, qué pasa con los materiales si vas a hacer excavación, qué pasa si vas a hacer análisis fuera del país, todo lo que tenga que ver con la metodología arqueológica en sus diferentes modalidades está en ese reglamento. Y lo que haces como arqueólogo es que todos los requisitos que te indica el reglamento los tienes que presentar ante el Ministerio de Cultura para que sea quien autorice las intervenciones. Si uno no tiene autorización del Ministerio de Cultura, si uno no presenta sus informes en tiempo y forma a este ministerio, pues ya, obviamente ya te van quitando tus privilegios de poder ejercer, ¿no? En arqueología. Entonces sí, ese es su papel. Y también es cierto que si bien no es el ente que se encarga de conducir, ¿no? los ejes de investigación de la arqueología en el Perú, últimamente sí ha habido gran inversión pública del Estado en investigación arqueológica, ¿no? Y entonces eso es algo novedoso que ha ocurrido recién en el siglo XXI. Sí, es muy reciente y contrasta, aquí sí contrasta bastante con lo que existe en México, porque en México el INAH en realidad no es un ente que monitorea. O sea, entiendo aquí en Perú la institución no gubernamental está supervisando, exacto, pero no se mete como tal al trabajo. O sea, da pautas, entiendo. ¿Voy bien? Si voy mal, me dices. Da pautas y con estas pautas, ya sea el registro, los dictámenes de proyecto y como ciertos lineamientos, pues ya puedes trabajar. En el caso mexicano, no es así. El caso mexicano está ultra regularizado y controlado, es decir, la dependencia gubernamental no solamente monitorea, sino que ejerce tal cual la arqueología. Aquí no hay un registro como tal de personal arqueológico, pero solamente puedes trabajar y ser contratado en el INAH, o sea, cuando quieres hacer arqueología. Y está muy regulado las intervenciones que se tienen que hacer, el manejo y gestión del patrimonio y por supuesto pues también la entrega de los reportes y la información que deriva de ahí. Entonces ahí sí veo que hay mucha diferencia. Para los que nos están viendo y escuchando, pues han de saber que Verónica también vino a trabajar pues aquí a México y pues como que está juntando lo mejor de los mundos, ¿no? Entonces cuéntanos un poco qué ves de diferencias tú desde tu perspectiva pues respecto a lo que se hace en Perú, lo que se hace en México y tu propia experiencia de lo que has trabajado y de lo que has venido a estudiar, de lo que has visto, de lo que has vivido. O sea, cuéntanos el chisme completo. Les cuento el chisme. Bueno, mi expectativa realidad también, ¿no? Claro, sí, claro. Porque venía con una idea creo que yo había romantizado la alta normatividad que tenía el INAH con respecto al ejercicio o sea, todo lo que se puede hacer con patrimonio arqueológico, digamos, porque precisamente allá no la teníamos, ¿no? Teníamos este reglamento de intervenciones, pero poco se hablaba de cómo hacer el acondicionamiento para la visita al público, temas que a mí me interesaban, ¿no? Cómo hacer divulgación in situ, ¿no? Cómo hacer estos circuitos de visitas, muy poco de normativa había al respecto. Tratamos de avanzar un poco en eso en lo último que pude estar ahí en el Ministerio de Cultura, en lo que llamaban, todavía existe la Dirección de Gestión de Monumentos, pero cuando me entero de que había esta oportunidad de poder participar en un proyecto en un área urbana, ¿no? En la Ciudad de México, dije, voy. Entonces vine y lo que encontré me llamó mucho la atención porque yo como arqueóloga allá en Perú dibujaba, excavaba, yo misma registraba mis materiales, los lavaba, los catalogaba, hacía mi informe, ¿no? Yo hacía muchas cosas. Y me llamó la atención que de pronto en el proyecto donde estuve
tenían su dibujante, tenían la persona pues que cargaban las cosas de la excavación, y entonces sí, hasta la persona que excavaba estaba capacitada para excavar y uno podía nomás estar como mirando, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Yo sé que quizás no es así en todos los proyectos, pero es lo que me tocó. Y me sorprendí mucho porque cuando yo, como ya tenía el hábito de dibujar, ¿no? Lo hago, se sorprendieron, ¿no? Es como que algo así como, también dibujas, ¿no? Sí, o sea, como que sí, o sea, supongo que todos, ¿no? Dibujan sus propios contextos que excavan. Lo que sí se me hizo extraño era también, yo sí considero que el proceso de excavación es algo también muy interpretativo, ¿no? Sé que uno ya empieza a hacer su informe desde que está excavando, ¿no? Entonces, el no intervenir en la excavación y el que otra persona lo haga, me hacía mucho ruido, ¿no? Y también el tema de las pequeñas, como, yo diría como pautas, ¿no? No solo de registro, que me parecen que son importantes tenerlas en cuenta, pero que no necesariamente mi modo va a ser el modo, ¿no? O sea, eso me pareció lo menos problemático, pero sí me llamó mucho la atención el tema de la visita, en este caso era un salvamento arqueológico, entonces venían a visitar personas que estaban a cargo del inmueble, digamos, que estaba siendo intervenido, para mirar qué pasaba y luego cómo discutían los arqueólogos con estas personas para ver cómo se resolvían los hallazgos, ¿no? Porque eran hallazgos monumentales, entonces había que hacer algo y concluyeron en esto de la ventana arqueológica. Entonces, esa parte de negociación pude verla de cerca y me gustó que haya esta movida política, porque era evidentemente que se tiene que, ¿no? Se tiene que tener dominio también político para eso. Y siento que sí, fue una experiencia bonita, pero también me hizo como poner pies en tierra de ver que había, digamos, menos libertad de ejercer la arqueología en México que, pues, la que tenía en Perú, ¿no? A eso siempre un poco termino concluyendo, cuando me pongo a pensar en esto, ¿no? Es como, pues sí, o sea, igual no tengo dinero, pero si lo pudiese gestionar, ¿no? Aún así lo pudiese gestionar, se me haría difícil decidir excavar, ¿no? En un lugar que sea de mi interés, porque pues si el INAH no considera que es justo de su interés, ¿no? Entonces, pues no creo que sea. Bueno, pues entonces sabrás pues mucho de los pormenores, ¿no? De ejercer arqueología en México, pero eso que decíamos del marco legal, la Ley Federal del 72, en realidad sí es algo bueno. El que exista una institución que regule es algo también muy bueno, que sí existen ciertas áreas donde pues hay como ciertas... ¿cómo decirlo que no suene tan...? Pues tiene pros y contras, vamos a ponerlo Claro, así. nada es perfecto, ¿no? Pero sigue siendo un modelo de gestión de patrimonio arqueológico a nivel mundial, ¿no? Así es. Y yo pienso que es algo muy positivo en el ejercicio de la arqueología, ¿no? Bueno, quitando estos pormenores. Pero lo que yo quiero también que nos compartas es, por ejemplo, hablabas de ejercer en Perú, bueno, en México, por supuesto que lo viste bajo estos modelos de contrato, ¿no? Pues, están sujetos pues a cierto tiempo y sobre todo por los recursos tan limitados, ¿no? Entonces, ¿cómo viste esta cuestión, Verónica? Y cómo es, y me imagino que compartimos también estas condiciones de trabajo similares, ¿no? Sí, allá en realidad no sé si es tanto acá, pero allá sí es un tema de oportunidad laboral mucho más atractiva, ¿no? Que la investigación arqueológica por sí misma, ¿no? Porque la arqueología de contrato es, bueno, hasta hace poco
salvo exceptuando el tema de la pandemia y todo lo que ocurrió. La demanda de pools, de grupos, de equipos de arqueología en cada asentamiento minero siempre ha sido muy alta, ¿no? Es porque justo precisamente el Perú es un país altamente minero, entonces la inversión es grande, y ya precisamente gracias a la Ley General de Patrimonio, al Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, eso ayudó a que se generara mucho empleo para los arqueólogos en estos ámbitos, porque ya no solo necesitas algo que se llama un certificado de inexistencia de restos arqueológicos para operar como mina o para hacer cualquier tipo de obra pública de gran formato, sino que también requerías que si en caso encontrabas vestigios en los proyectos de monitoreo previos a una intervención, ¿no?, de obra pública, pues tenías que también seguir la recomendación que el Ministerio de Cultura determinase, ¿no? Y entonces así se crearon estas consultoras de arqueología, que son arqueólogos que de manera privada hacen su empresa y ofrecen a las mineras, a cualquier empresa constructora, sus servicios para hacer estos que terminan siendo para ellos trámites, ¿no?, para sus obras públicas. En ese sentido, yo creo que igual, otra vez hay como que un poquito más de facilidad para el que es arqueólogo, ¿no?, de poder independizarse del Estado para hacer su trabajo, ¿no? Porque finalmente todo va a pasar siempre por el Ministerio de Cultura, pero eres libre de con quién ofrecer tus servicios, digamos. Sí, ahí sí también es muy diferente, porque aquí en México no existe eso, no existe la arqueología privada, de hecho es ilegal. Todo pasa efectivamente por el INAH, pero el INAH es el que lo ejerce al final del trámite y del ejercicio y de todo lo que se les ocurra, todo tiene que pasar ahí. Entonces, quien esté escuchando este programa y le interese invertir en arqueología por alguna razón, en México no se puede, ¿no? Entonces, pues más bien apoyen, ¿no? Denuncien, que se generen corresponsabilidades. Y hablando ahora de la situación de la pandemia, vamos a un corte con nuestros amigos de Cultura Tria, que nos prepararon una cápsula sobre las condiciones que vivieron pues la industria y el sector cultural en estos años pues de pandemia. Regresamos para terminar esta conversación con Verónica. Sin duda, la pandemia del COVID-19 pasará a la historia como uno de los peores episodios para la humanidad en casi todos los aspectos. Y es que, por así decirlo, todos enfermamos. ¿Pero qué nos dicen los números? ¿Qué tanto se enfermó la cultura? Aquí en las espirales de Cultura Tria, en Libreta Negra e Icónica Urbana, te damos un dato interesante. Antes de entrar de lleno a los datos, recordemos que el PIB, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su apartado Cuéntame de México, nos dice que el PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país o entidad federativa durante un periodo, comúnmente un año o un trimestre. Un crecimiento en el PIB significa que hay más dinero para construir edificios, casas o comprar maquinaria y que se produzcan más bienes y servicios. Esto es beneficioso para todos, porque habrá más empleo y más oportunidades para hacer negocio. Por el contrario, si el PIB disminuye, la producción y actividad económica del país también lo harán. En estas condiciones es probable que haya desempleo y que esto afecte a muchas familias. Y es precisamente esto último lo que sucedió en las 10 áreas generales que constituyen la medición del sector cultural, ya que todas y cada una presentaron una disminución en su PIB. Las 3 con la mayor disminución fueron artes escénicas con menos 43%, música y conciertos con menos 27%, libros, impresiones y prensa con menos 24%. Y si hablamos de las industrias específicas, las 3 con la mayor caída fueron el cine con menos 70%, museos con menos 68% y el comercio de bienes para artes escénicas y espectáculos menos 51% de su PIB.
Ahora, si hablamos de los puestos de trabajo, la situación no es muy diferente, por lo que al igual que el PIB, todas las áreas generales presentaron una caída. Las 3 mayores fueron artesanías con menos 48.442 puestos de trabajo menos. Medios audiovisuales menos 29.169. Música y conciertos con menos 17.024. Y las industrias específicas que perdieron el mayor número en sus puestos de trabajo fueron producción cultural de los hogares con menos 49.666. Artesanías de fibras vegetales y textiles con menos 16.160 y los conciertos con menos 27.945. Te invitamos a consultar todos los datos puntuales de la cuenta satélite de Cultura de México, que nos brinda un panorama de lo que vive el sector cultural, que como vimos, indudablemente enfermó. Y por supuesto, los efectos de todo ello seguirán haciendo estragos. Depende de todos nosotros que la cultura se recupere. Volvamos al museo, al teatro, al cine, a las zonas arqueológicas, a las bibliotecas. Compremos artesanías, libros y revistas. Porque lo vale, hablemos cultura. Pues bueno, ya de regreso vamos a preguntar este último punto, que es, pues ya vimos que hay cambios o que hay diferencias en realidad en el ejercicio puntual de la arqueología en Perú, en México, precisamente desde el punto legal y quizá un poco también de la privatización misma de la arqueología. Aquí en México no existe, en Perú hay hasta consultoras, eso es bastante interesante. Pero vemos como similitudes a lo mejor en la manera en que nos aproximamos al patrimonio, en que lo interpretamos un poquito, pero tú, Verónica, en tu perspectiva, ¿qué crees que hace falta para mejorar la arqueología de Perú? Primero tendría que volver. Claro. A explorar, a ver qué falta. Yo creo que a nivel ya no de más normativa, de protección o de justamente del ejercicio. Creo que eso ya tiene un cuerpo, funciona, está saliendo adelante mal que bien con todos los problemas que hay ahorita en el Perú. Está siguiendo su curso. Me parece que lo que hace falta es justamente el punche en la divulgación, ¿no? Otra vez es un tema que no, bueno, sí estoy viendo que hay muchas iniciativas de, algunos no son arqueólogos, otros sí, que en redes sociales están haciendo bastante trabajo de divulgación, de paseos arqueológicos, de solamente ejercicios visuales, ¿no? De cómo se percibe el patrimonio arqueológico en la ciudad. Hay un proyecto muy bonito que siempre me gustó, fueron unos ciclistas que hacen sus recorridos, ¿no? Para visitar sitios arqueológicos que ni siquiera están, digamos, investigados, pero el solamente hecho de hacer una ruta que tiene hitos en sitios arqueológicos de la ciudad me parece interesante. Creo que unificar el esfuerzo no sería como una alternativa, sino más bien como que tener más personas que se dediquen a ello, ¿no? O sea, más personas que puedan, desde sus trincheras, desde sea cual sea su formación, empezar a llamar la atención por la vida de, yo siempre digo, no son las personas que habitaron aquí antes que nosotros, ¿no? Entonces, una forma de honrar esas memorias, esas presencias, es precisamente dándolas a conocer, ¿no? Claro, y es que, por ejemplo, desde la universidad, o sea, por supuesto que no vemos esta parte, ¿no? De la importancia de la divulgación, pero yo recuerdo que incluso en nuestros referentes, en algunas asignaturas que veíamos, insistían mucho, ¿no? En esto que surgió, creo que como en los 70s, 80s, que abogaban por una arqueología social. Pues tenemos a Luis Lumbreras, ¿no? Que es referente, ¿no? Que abogaba de
por supuesto. Siempre presente ahí. No podía faltar en esta sesión, si vamos a hablar de arqueología peruana, y si estamos hablando de hacerlo como una ciencia social, pues no podía faltar el sombrero. Sí, que de hecho nos estamos quedando un poco bastante cortos, porque hay como una... entre los años 70 y 80 se formaron como los arqueólogos y sí, arqueólogos mayoritariamente, que decirlo, realmente no hay como por dónde buscarle, una conformación así como si fueran los Avengers arqueológicos, que intentaron generar una corriente nueva que era la arqueología social iberoamericana o latinoamericana, según donde encuentren los libros o los artículos que publicaron. Y había arqueólogos mexicanos, había arqueólogos peruanos, había de Guatemala, había de Colombia, o sea, había varios que intentaron unificar esto y empezar a hacer artículos y demás, pero como que eso se ha perdido un poco, curiosamente, en estos tiempos que es todavía más fácil ponerse en contacto con pues, gente del otro lado del charco o a 10,000 kilómetros de distancia. Entonces quizá habría que retomar eso para generar algunas propuestas. Ahí Lucho Lumbreras era uno de esos personajes que andaba ahí. Estaba el chileno también, se me olvidó, Luis Felipe Bate. ¿Cómo se te va a olvidar? Ese está en la ENA. Sí, fue mi maestro, perdón, saludos. Y bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, había varias personas que se interesaban como unificar esto, aunque curiosamente en realidad no iban a este punto de la divulgación, se trataba más de generar como un cambio social desde la propia investigación. Es decir, hace falta poner ese dedo sobre el renglón, porque en realidad en este mundo globalizado y además en esta época de la información, pues es totalmente irónico que realmente no pongamos atención en cómo nos comunicamos y pues lo que hace falta que salga, ¿no?, a la opinión pública. Pero por ejemplo, yo ahí quiero recordar lo que comentaste cuando estábamos hablando con Natalie de la arqueología de Puerto Rico en ese caso, pero es una cuestión también de apertura, de utilizar estas herramientas, pero también de salirse de ese hermetismo, ¿no?, institucional, hablo sobre todo del caso de México, para poder realmente crear estos vínculos con las comunidades, con los diferentes públicos, ¿no? Yo creo que también es algo que tenemos que seguir insistiendo. Y por supuesto en este canal abogamos mucho por eso. Entonces, hablando de utilizar estas herramientas y estos medios digitales, estas redes sociales que son lo de hoy y son herramientas sumamente que tienen un alcance muy, muy grande. Entonces, Verónica, compártenos ahí pues tus redes para aquellos interesados, seguramente hay más de uno aquí en México sobre la arqueología peruana que quisieran preguntarte a ver si quieren irse a estudiar por ahí o aquellos curiosos, ¿no?, que quieran ir a viajar. O aparentemente que es más fácil hacer arqueología. Yo voy a ir preparando mis maletas. Omar, ya tienes pasaporte, ¿no? Sí. Entonces... A ver, Vero, sí, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden buscar en Twitter. Ahí me van a encontrar con @becalicia con V. Y también quizá por Instagram, que es el @ es el mismo, entonces no hay ningún problema. Como Verónica Chirinos Cubillas también me encuentran. Y pues por ahí, si les interesa ahondar en el tema, yo estoy completamente abierta a mandarles bibliografía o una pregunta existencial que haya sobre la arqueología, también la pueden mandar a mi correo, que es veronica.chirinos@gmail.com. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, Verónica. Definitivamente creo que no llegamos ni al 10% de lo que teníamos que platicar aquí, porque es vastísimo, es complejo y además pues sintetizar todo en 1 hora o un poco más, pues en realidad no es una tarea fácil. Te agradecemos que te hayas tomado el tiempo y que pues vengas otra vez a colaborar. Quizá tengamos que hacer un video específicamente de historia de Perú, de la historia de la arqueología de Perú. Por ahí tenías unas propuestas incluso de dar algunas materias y demás, pero pues vamos a tener que prepararlo para una próxima ocasión. Y pues en ese sentido, pues tampoco olviden seguirnos a nosotros, Libreta Negra MX. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, y por supuesto todo
todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Amazon Music. Entonces nos vemos la próxima vez. Vamos a seguir con este recorrido de las arqueologías del mundo y pues a lo mejor nos toca hablar de arqueologías europeas. ¿Por qué no? Sí, y algo también, un dato curioso, es que en este abril se conmemora el Día de la Arqueología en Perú, ¿sí o no, Vero? El 11 de abril. Ah, Mira. pues ahí está, muy ad hoc, por supuesto, nosotros estamos en al todo. punto. Por supuesto que sí, pues muchas gracias, Verónica, y sí, no va a ser la última vez que estemos compartiendo el espacio, será para nosotros un gusto como siempre, y pues gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente entrega. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.